Bien, en esta ocasión vamos a tratar las actividades de la secuencia número 7. Vamos a enfocarnos exclusivamente en la sesión número 1 para tratar de dejar claro algunos conceptos con respecto a las razones trigonométricas. Recuerda que esta secuencia número 7 es parte de tu libro de matemáticas de tercer grado. Bien, vamos a tomar como pretexto hablar sobre posición de escaleras, sobre la inclinación de las rampas, por ejemplo, para accesos a algunos edificios, la posición que deben tener los calentadores solares. Entonces, eh, vamos a tomar esos tres ejemplos en un segundo o en un tercer video, dependiendo cómo vayamos desarrollando las actividades. Por eso, hoy voy a ver el tema de una forma muy general. Eh, Te pido que tengas a la mano tu calculadora. Um, eh, También te voy a pedir que mientras ves el video le pongas algunas pausas al mismo para tomar tus propias notas, compararlo con lo que has escrito en tu libro. Es muy importante que los videos no los veas de alguna manera como recetas, eh, que solamente se pudiera entender que es contestar el libro por contestar. No, queremos que queden claros los conceptos que el tema engloba. Bien, el tema que se llama razones trigonométricas básicamente nos habla de dos aspectos. La palabra razón aquí se refiere a una comparación. Y bueno, y trigonométricas se referirá básicamente, lo que vamos a comparar son lados de qué? De triángulos. Bien, el tema es incluso pretexto para ver todo lo que se llama un curso de trigonometría, pero ahorita solamente vamos a hacer la introducción. Bien, entonces como te decía, en el texto introductorio nos hablan de que hay situaciones en la vida en la cual el estudiar el diseño de la rampa es muy importante. En el afán de querer ser lo más incluyentes posibles, necesitamos diseñar, bueno, al menos en lugares públicos, accesos para personas que tuvieran alguna capacidad diferente, por ejemplo, alguien que llegara en silla de ruedas y que de alguna forma pues, sería más que tortuoso subir por escaleras. Entonces necesitamos de rampas que nos permitan, digamos, ingresar o salir de determinados edificios. Eso, digamos, dándole una explicación del por qué existen las rampas. Por supuesto que también se ocupan con fines de agilizar el transporte de algún tipo de cargas. Pero bueno, como tú estás viendo en tu texto, hay muchos edificios públicos como parques, oficinas, puentes peatonales, banquetas, escuelas, hospitales y una gama más amplia de edificios públicos que se requieren de accesos para estas personas que utilizan sillas de ruedas. Y es ahí donde entra el uso de las matemáticas. Qué bueno que haya personas que se dedican al estudio de las matemáticas para hacer más accesible el ingreso o la salida de unos determinados edificios. Bien, vamos a estudiar esta imagen que tenemos aquí, en esta sección de manos a la obra. Eh, Fíjate las leyendas que tiene este dibujo. Yo aquí te las voy a señalar, que sería distancia horizontal, la altura de la rampa, la longitud de la rampa, que es en realidad por donde las personas pudiéramos desplazarnos. Y, y, y formando, digamos, un ángulo de inclinación, pues bueno, lo tenemos aquí representado. Se entendería que una buena rampa, pues
debería tener ciertas condiciones para que las personas pudieran acceder. No es solamente hacer una rampa por hacerla, tú puedes poner una rampa, pero el problema es que se requerirá, si está muy inclinada, una fuerza muy grande para poder subir a esa persona. Es posible que haya personas que te puedan asistir y empujar, en este caso al niño, empujar para que entre al edificio. Pero si hubiera una persona que no tiene quien la asista, sí se vería muy complicado el acceso a esta persona. Entonces, el diseño de la rampa debería de tener algunas condiciones, digamos, generales. Mira, revisando para ti algunas de esas indicaciones sobre cuáles son las condiciones, porque existen normas donde dicen cuál es la inclinación. Y fíjate que esta que investigamos dice, ninguna rampa superará los 9 metros de largo. De lo contrario, sería muy difícil poder superar para una persona con discapacidad. En caso de necesitar una longitud mayor, se realizarán diferentes tramos separados con rellanos, es decir, con algunos descansos, porque se entendería que requerirías un esfuerzo grande para aguantarlos, vamos a inventar que fuera más grande, 15 metros, sin descansar, porque incluso, aun cuando llegaras a los 5 metros y que necesitaras un descanso, claro que a lo mejor le puedes poner el freno a tu silla de ruedas, pero si no eres tan hábil en el manejo de la silla de ruedas, o los brazos o la fuerza te traiciona, sí corres un cierto riesgo. De ahí que se considere la construcción de algunas zonas planas, paralelas al suelo, para que la persona descanse ahí en lo que vuelve a tomar un impulso y recorre otro tramo más de la rampa. Bueno, estos tramos, dice, deberán sujetarse o ajustarse a las características citadas anteriormente. Por otro lado, en recorridos menores a 3 metros, la pendiente deberá ser inferior a 10%. Ojo, mira, dice 10%. Si la rampa presenta una longitud de 3 a 6 metros, será de un 8%. En caso de ser más larga, hasta 9 metros, la pendiente no excederá los 6%. El 10% ahorita no lo vamos a explicar en el 8 y el 6, pero si te das cuenta, entre más larga la inclinación, que eso sí te puedo decir, que la inclinación es menor, porque ya de por sí es pesado recorrer, aún con silla de ruedas, recorrer a lo mejor tus 15 metros de rampa, pero si los hicieras a una inclinación muy grande, sería riesgoso, muy cansado, etc. Entonces, hay normas que nos dicen de qué distancia, regresando al dibujo, digamos, si esta distancia es una distancia muy larga, pues se requiere una inclinación mucho más chica a que si fuera una distancia más corta. ¿Por qué? Porque aunque es un esfuerzo grandecillo, pero es por un tramo pequeño. Entonces, es bien importante ir manejando estos términos que son, digamos, la longitud de la rampa, la altura, la distancia horizontal y el ángulo de inclinación. Dice aquí, en el lenguaje coloquial se usa la expresión inclinación de la rampa para referirse a lo que en matemáticas llamamos como pendiente. Tal vez pendiente para personas que tengan unos 50 años, tal vez más, la pendiente no sea un término tan ajeno, porque muchas veces ocupamos la pendiente, por ejemplo, cuando subimos a alguna montaña y decimos, mira, esta montaña tiene una pendiente muy notable, ¿no? Pues, ¿qué se refiere? Pues que hay una inclinación muy grande, hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder subir por esa montaña. Pero bueno, pero si eres más joven, probablemente la palabra pendiente tenga otro significado y no precisamente el que tenga que ver con la inclinación de esta rampa. Pero bueno, son conceptos que tenemos que ir manejando a lo largo de estas 5 sesiones que comprenden nuestra secuencia número 7. Bien,
Antes de continuar, quiero mostrarte algo. Cierto que aquí tenemos unos ejercicios que, vaya, podría decirnos inmediatamente introduzcanos al tema. Pero quiero ejemplificar esto de las rampas con un esquema que otra vez volvemos a recurrir a GeoGebra. Fíjate que cuando estuvimos viendo el tema en tu libro, se manejó un porcentaje. Incluso en las normas hablamos de porcentajes, 10%, 8%, 6%. Entonces, tenemos que quedar claro a qué se refiere con una pendiente del 10%, del 40%. Probablemente tú con los dos dibujos sabrías por qué uno es 10% y otro es 40%. Habría que ver, ¿es porque el triángulo tiene una altura grande? Velo. ¿Quién tiene la altura más grande? Si lo ves, es el triángulo rojo y tiene una pendiente más grande. Este triángulo que está, digamos, en color verde, tiene una altura pequeña y bueno, su pendiente es pequeña. Ahora, puedes fijarte en los números. Oye, ¿será 10% porque son 10 centímetros de altura? No lo creo, porque fíjate, este tiene 2 metros, que digamos, si lo ves de esa manera, pues entonces aquí sería un 2% y no dice 2%. Puedes decir, es que no está en centímetros. Bueno, convierte los 2 metros en 200 centímetros y me parece que tampoco tendría sentido porque tampoco es 200%. ¿Sí? Entonces, creo que no está ahí explicado. Por eso me gustaría, conforme vas viendo el video, dale una pausa al video, analiza lo que está ahí y continúa con la reproducción del video. Yo, por ejemplo, te voy a presentar dos animaciones. Esta puede ser tu rampa, ¿sí? Si hablamos de las dimensiones de nuestro triángulo, pues bueno, aquí tendríamos distancia horizontal. Esta sería la distancia horizontal, esta sería la altura, esta la longitud de la rampa, o como nos lo pide el libro, dice que es la longitud de la rampa, efectivamente. La longitud de la rampa es esta. Bien, aquí lo tengo en 3 colores. La distancia está en rojo. Es más, voy a ponerla aquí, está en rojo, para que nos ayude. ¿Vale? Esto lo voy a poner en azul. Y este lo vamos a poner en morado. Y vamos a fijarnos en esta relación que tengo aquí a la derecha. Tú lo puedes hacer ahora así como... voy a dejarte el que puedas, digamos, retomar esta animación y tú manipular como yo lo voy a hacer en el video. Lo voy a dejar en la caja de comentarios y tú puedes descargarla, pero se requiere que tú descargues el programa GeoGebra. Si no lo descargas, no lo vas a poder ver. Bien, entonces, ¿cómo es que llegamos a calcular ese 10% o ese 40%? Fíjate que de antemano este esquema ya te dice cuánto mide la distancia horizontal. Son 14, digamos, unidades lineales. Bueno, tú puedes decir son centímetros, son metros, no te preocupes. Ahora, aquí tenemos 7. Y esta distancia automáticamente el libro me la proporciona, el programa.
Ahora, fíjate que tengo aquí. Aquí te estoy diciendo que este número en decimal sale de, voy a ver si lo puedo extender un poco. No se separa. Estoy dividiendo la altura entre la distancia horizontal. Eso sería nuestra pendiente, pero no en porcentaje. En porcentaje yo necesito a esta cantidad multiplicarla por 100 para que me dé esto. Este es digamos, una rampa que tiene un porcentaje de una inclinación del 50%, que es bastante, bastante. Pero bueno, claro, ninguna de estas serían parte de una construcción normal de ningún edificio público. Pero bueno, fíjate cómo voy a cambiar algunas de esas dimensiones. Mira, voy a poner la altura más pequeña, tratando de mantener la distancia horizontal igual. La hago más pequeña, fíjate que la distancia horizontal sigue en 14. Lo puedes ver tanto en el dibujo como en la tabla que tenemos a la derecha. Y fíjate, si yo bajo la altura, por supuesto, incluso puedes ver los ángulos, se van haciendo más pequeños. Más pequeños, más pequeños, más pequeños, pero la distancia se mantuvo igual. Entonces, el que un ángulo se haga más grande o más chico, ¿de qué depende? ¿De que yo mueva la altura? Tú contéstalo, tú dime. Ahora, fíjate, ¿qué pasaría si yo lo que muevo es la distancia horizontal? Pero vamos a ver, si yo muevo la distancia horizontal, voy a tratar de irme por la rayita. Fíjate, la hago cada vez más pequeña, pero fíjate que el ángulo se mantiene igual. ¿Sí lo ves? El ángulo está igual. Es cierto, la altura cambia, pero la inclinación está igual. O sea, no importa que yo la estire muchísimo, la altura obviamente va a cambiar, pero el ángulo no cambia. Entonces, cuando yo muevo la distancia horizontal, solo la horizontal, el ángulo no cambia. Solamente cambia si yo muevo la altura de la rampa. Ahí sí va a cambiar. Y fíjate que estos valores, básicamente lo que estoy haciendo es dividir la altura entre la distancia horizontal. Eso me tiene que dar un valor forzosamente entre 0 y 1, a fuerza. Lo único que me falta para ponerlo en porcentaje es multiplicarlo por 100. Claro, aquí es una inclinación bárbara, muy exageradamente grande. Bien. Y nos preguntaríamos, ¿el valor de la pendiente depende de la distancia horizontal y de la altura? ¿O nada más de la distancia horizontal, pero de la altura no? ¿O depende de la altura? Tú dime. ¿En cuál cambió el valor de la pendiente? ¿Este valor o estos? ¿Dónde cambiaron? Si yo muevo la altura, aunque no mueva la distancia horizontal, ¿cambia el ángulo? Tú dime. Oye, pero ¿y si muevo la distancia horizontal, hago más chiquito, más grande, cambia? Pues no debería, ¿verdad? Entonces tú puedes llegar a esas conclusiones de una manera muy fácil, pero es importante que hagas tus propias operaciones. Ahora, tenemos preguntas que contestar. Aquí te preguntan, ¿consideran que la inclinación o la pendiente de la rampa depende de la distancia horizontal, de la altura o de ambas? ¿Tú cuál dices?
Tú podrías decir, bueno, no depende de la distancia horizontal. No depende. ¿Por qué? Porque si la hacemos más grande o más corta, el ángulo no se ve modificado. Si solo movemos la distancia horizontal. Esto podría ser. Pero el punto es que tú contestes de acuerdo a lo que observes. Por eso es bueno que veas el video con calma o veas estas animaciones que tenemos para ti. Fíjate, tengo aquí otro esquema. Igual, si nada más cambio la pura distancia horizontal, fíjate acá. Fíjate acá. Voy a tratar de irme sobre la línea. Si te das cuenta que no cambia, está en 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Si yo muevo esta distancia horizontal, el ángulo no cambia. Cambia cuando yo subo o bajo la altura. Fíjate. Ahí sí. Ahora, me preguntan o me piden que analice la información y anote debajo cómo se calculó la pendiente de cada uno. ¿Cómo crees que la habríamos hecho? ¿Cómo llegamos al 10%? Pues bueno, mira, te voy a poner una presentación muy cortita que es razones trigonométricas. Fíjate, te voy a poner dos ejemplos. Pero bueno, estos dos ejemplos, fíjate cómo están. En este, tú sabes la pendiente, sabes la distancia horizontal, pero no sabes la altura de la rampa. Esta es una posibilidad. La otra es, tú sabes la pendiente, no sabes la distancia horizontal y sí sabes la altura de la rampa. O como el que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Tengo la distancia horizontal que es igual a 1 metro. Que esto es igual a 100 centímetros. ¿Qué más conozco? Conozco la altura del triángulo, que es igual a 10 centímetros. Ojo, estoy diciendo que sí conozco. Hay como 3 sopas. Esta sería, digamos, la más fácil, donde yo sé la distancia horizontal. En los dos casos es lo mismo, pero lo que no sé es la longitud de la rampa. Entonces, ¿cómo calculo esta pendiente? Pues bueno, la pendiente es igual a la distancia horizontal entre la altura es la altura distancia horizontal
horizontal y lo que me salga lo voy a multiplicar por 100. Esa es la pendiente. Como ejemplo, tú vas a calcular el otro, el rojo, pero tienes que dividir centímetros contra centímetros o metros con metros. No podemos dividir centímetros contra metros. Entonces, la pendiente es igual a... ¿Cuánto tiene de altura? 10 centímetros. Eso lo voy a dividir entre la distancia horizontal, que son 100 centímetros. Y lo que me salga lo multiplicaré por 100 para dejarlo en porcentaje. Entonces, si yo divido 10 entre 100, pues lo que me va a suceder es que me va a aparecer 0.10 por 100. ¿Cuánto crees que me va a dar? Pues bueno, aquí en nuestra calculadora tenemos 10 entre 100, un décimo, o sea 0.1, que sería esto, y lo multiplico por 100. Al final me va a dar 10%. Tú vas a hacer algo muy parecido con este para calcular la pendiente. Dale una pausa aquí al video, fíjate qué es lo que cambia, igual vas a tener que poner distancia horizontal ¿cuánto tiene? Aquí sí puedes tú, por ejemplo, trabajar metros con metros, porque todos son metros. Aquí tenía que convertirlo a fuerza para que o todos son metros o todos son centímetros. Aquí no tienes tanto ese problema porque las dos distancias te las dan en metros. Entonces, claro, lo puedes hacer con centímetros, pues lo puedes hacer con centímetros. Lo puedes hacer metros contra metros, también lo puedes hacer. Entonces, la distancia horizontal son 5 metros. La altura del triángulo es igual a 2 metros. La fórmula no cambia. Esta fórmula no cambia para nada. Para nada. Entonces, aquí tenemos la misma fórmula. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues obviamente aquí tu resultado no va a ser 10%. Si tú haces bien la operación, te tiene que dar 40%. Bien, pero esto lo tienes que hacer tú. Yo ya te dejé algunas muestras. Espero que tomes nota y pongas pausa para ir haciendo tus propios apuntes. Bien, aquí tenemos una tabla que me falta la distancia horizontal o me falta la altura de la rampa. La altura, o la distancia. Es aquí donde entra esta parte del video. Este es un ejemplo donde me falta la altura. La fórmula no ha cambiado. Fíjate, aquí te la voy a poner. La inclinación en porcentaje es igual a la altura del triángulo entre la distancia horizontal por 100. Oye, pero ¿y si me falta la altura? Incluso aquí te podría decir cómo se calcula. ¿Cómo se calcula la altura
del triángulo. ¿Cómo se calcula la altura del triángulo? Pues bueno, yo ya te dejo aquí la ecuación. Yo te diría, ¿sabes qué? Toma nota de ella. La altura es la inclinación en porcentaje por la distancia horizontal entre 100. Recuerda que esta es parte de tu trabajo. Todo está en centímetros. Yo solamente voy a hacer uno de esos ejercicios de estos y tú vas a hacer los otros. Cuando veas las otras sesiones vas a tener que repetir el mismo proceso, dependiendo de la situación. Y mira, si sustituimos los valores de la pendiente y de la distancia, tendríamos, ¿qué inclinación tiene? Pues bueno, fíjate, 10. ¿Tú qué le vas a poner en la inclinación? Pues 10. ¿Qué distancia horizontal tienes? 85 centímetros. Pues ¿qué crees que le vas a poner? Pues 85 centímetros. ¿Qué le vas a poner abajo? Pues entre 100. Entonces, si yo hago la operación aquí, yo tendría que hacer una división. Por ejemplo, arriba 10 por 85 me va a tocar 850. Entre 100 me da 8.5 centímetros. Esto es si lo que necesitas calcular es la altura. Por eso te estoy diciendo, hazle pausas al video para que tomes tus notas y resuelvas problemas como este, donde falta la altura. Fíjate, ya te resolví este, pero tú puedes resolver este, que también le falta la altura, o también este. Esa es la idea. Ahora, ¿qué otro caso te puede suceder? Que lo que te falta es la distancia horizontal. ¿Y cómo haces eso? Pues bueno, en este caso, las ecuaciones son las siguientes. Esta fórmula funciona para todas, pero no tienes una donde esté despejado distancia horizontal. Yo aquí te la dejo. Apréndetela, trabaja y practica con ella. En esta, fíjate, ¿qué necesito saber? La altura y la inclinación en porcentaje. Y yo conozco la inclinación, que es la pendiente, que este es un 6, y la altura en centímetros, que también es un 6. Pues bueno, si yo sustituyera esos valores, en lugar de la altura del triángulo, tendría que ponerle 6 centímetros. Yo aquí le pongo 6 centímetros. La inclinación en porcentaje, ¿cuánto es? Son 6. Pues aquí tengo 6 y le multiplico por 100. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues bueno, tendríamos que dividir 6 por 100, me daría 600 centímetros entre 6, que es este 6 de aquí abajo. Entonces, yo aquí tendría 600 entre 6, 100 centímetros. Hay que aprender a trabajar con él. Aquí, bueno, algunas personas quisieran a lo mejor un poco más de explicación. Aquí lo que te voy a demostrar es que cómo multiplicamos esto. Aquí le voy a poner el 100 y aquí en 1. Es lo mismo que tengo acá. La única diferencia es que como multiplico numerador por numerador, 6 por 100, denominador por denominador, 6 por 1. Todos los números enteros, como en este caso el 100, tienen como denominador la unidad. Claro, también lo puedes hacer en tu calculadora. Sería 6 entre 6
te da 1. Y luego lo multiplicas por 100. Y me da 100. Entonces, yo te sugiero que le hagas pausas al video y dependiendo alguno de los casos, tú vayas resolviéndolo. Por ejemplo, aquí bueno, te voy a poner cómo calcular la distancia me equivoqué bastante. Distancia horizontal. Voy a copiar esta idea. Entonces tenemos, igual aquí, vamos a cambiar esto con esta. Nos va a quedar genial. Entonces podemos calcular las dimensiones, pero dependiendo de lo que nos falta. Si nos falta la altura de la rampa, recorre estas dos diapositivas, esta es la segunda, y sabrás cómo calcular la altura. Si tú lo que requieres es calcular la distancia horizontal, recorre estas dos diapositivas, esta es la segunda, para poder hacer tu propio cálculo. El otro, ya te lo había planteado, que es en el caso como este, cuando tú necesitas calcular la pendiente. Básicamente de eso se trata la secuencia, la sesión número 1 de esta secuencia número 7. El autor del libro te está dejando también un resumen en este cuadro, pero creo que se complementa muy bien con lo que te he dejado a lo largo del video. Ya hay cosas que están contestadas. En este caso, por ejemplo, hemos descubierto que para este ejercicio la altura de la rampa debería ser 8.5 centímetros. O sea, en tu libro aquí debería ir 8.5 centímetros. Voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Para el caso como el que tenemos acá, de que me falta la distancia horizontal, la respuesta sería 100 centímetros para este. Es decir, aquí en mi libro, aquí tendría que ponerle 100 centímetros. Pero el punto es que practiques tú mismo o tú misma para ver qué tanto puedes hacer por ti solo. Cualquier duda, sabes que puedes contactarme o puedes contactarnos y resolveremos dudas a través de los distintos medios que tenemos para poderte apoyar en tu aprendizaje a distancia. Te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.